Muy bien, bienvenidos a otra hora de información. Estamos en el informativo por Radio Nacional y uno de los pendientes, Fernando, pese a las multas, pese a los procesos de sanción a los operadores de líneas telefónicas, es la incurrencia o la persistencia en prácticas como la venta de los chips de forma ambulatoria. ¿Qué está sucediendo en este punto? Vamos a darle la bienvenida a Rafael Muente Schwartz, presidente ejecutivo de Ocitel, que ya se encuentra con nosotros en el informativo. Muy buenos días. Muy buenos días, Fernando, Renzo, ¿cómo están? Muy bien, señor Muente, en el informativo ya hemos compartido alguna vez en entrevistas con Ocitel, incluso que las multas, las UITs ascendían o superaban los 7 millones de soles respecto a los procesos de sanción por seguir vendiendo chips, ¿no?, de manera ambulatoria. ¿Qué ha pasado? ¿Se pagaron estas multas? ¿Por qué se está persistiendo en este tema? Bueno, en primer lugar hay que tener en consideración que como organismo regulador, el OCITEL está siempre preocupado por la seguridad de los ciudadanos y el respeto a sus derechos como usuarios de los servicios de comunicaciones. Y en ese sentido, justamente es que venimos hace bastante tiempo en esta lamentable pugna con las empresas por el tema de la venta ambulatoria, ¿no? Cuando nosotros detectamos que esto ocurrió, hicimos un llamado a las empresas a que cesaran estas prácticas, pero no ha sucedido así. Al contrario, las empresas más bien, frente a las iniciales sanciones que nosotros establecimos, se fueron al Indecopi, obtuvieron resoluciones favorables en primera instancia en la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, lo cual ha sido a partir de principios de diciembre, ha sido, digamos, modificado, ha sido invalidado por el Tribunal Especializado en Barreras Burocráticas, que es la segunda instancia, con lo cual el OCITEL ha regresado a fiscalizar y nuevamente está imponiendo sanciones, medidas cautelares a las empresas, porque sabemos que esta práctica de vender en las calles, si bien es cierto, les puede resultar muy conveniente a los distribuidores porque no tienen que gastar, por ejemplo, en los costos operativos de un local, etcétera, etcétera, pone en serio riesgo la seguridad de la información Ujú. y otros derechos de los ciudadanos. Señor Y Muente, por ¿por qué eso, es peligroso? ¿Por qué es peligroso mantener esta práctica de la venta ambulatoria? a ver, para comenzar, nosotros en nuestro reglamento de las condiciones de uso de los servicios públicos de telecomunicaciones indicamos que tiene que haber una dirección en donde se puedan ofrecer líneas telefónicas. ¿Por qué? Porque nos permite fiscalizar, nos permite ir y determinar que efectivamente están cumpliendo con estas condiciones y, por supuesto, resguardando la seguridad de la información de los usuarios, entre otras cosas. Cuando se compra un chip en la calle, se está entregando una persona que incluso vende distintos chips de distintas empresas. Ya se ha perdido totalmente la capacidad de controlar esta forma de comercialización y entregan chips poniendo el usuario la huella dactilar a veces en un celular, a veces otros aparatos, y esto puede ser utilizado indebidamente para suplantar la identidad, para poder realizar trámites e incluso, como hemos visto recientemente, utilizar esto para poder suplantar al ciudadano, pedir una copia de esta línea y luego tener acceso incluso a las cuentas bancarias, lo O en cual ha préstamos ocurrido. bancarios, ¿no? Claro. Así es, ¿no? Se retira dinero, ¿no?, de las cuentas de las personas que pierden sus ahorros, pierden su sueldo, justamente con mecanismos que evidentemente ponen en riesgo a los usuarios porque se está utilizando una huella dactilar, es como entregar el DNI de un usuario a un desconocido, Ujú. ¿no? Y vemos incluso cómo se están ofreciendo chips sin necesidad de que ni siquiera identificarse. Le venden chips a las personas a nombre de otras personas, lo cual claramente da muestra totalmente irrevocable, ¿no?, de que existe este mercado en el cual una persona, como cualquiera de nosotros, de pronto aparece con una línea que es entregada a otra persona que podría estar involucrada en actividades delictivas.
podría ser fraudes, podría ser delitos en que se coordinan a través de líneas a nombre de otras personas y de pronto una persona inocente está vinculada a una actividad delictiva justamente porque su identidad ha sido comercializada a nombre de otras personas. Ujú. Todo esto es sumamente grave, ¿no? Además del riesgo, digamos, que supone la suplantación, que usted muy bien ha descrito, señor Muente, ¿cuáles son esos peligros o esas consecuencias que podría traer a futuro adquirir un chip en la vía pública? Por ejemplo, se han reportado casos de la instalación de alguna tarifa mensual, de pronto, al momento de que un usuario, un cliente adquiere estos chips y finalmente pues hace una especie de contrato verbal, ¿no? con la persona que se los vende. ¿Se han dado estos casos o, en todo caso, cuáles son los otros riesgos que supone la venta de estos chips en la vía pública? Se dan tantos casos de venta de chips de la modalidad prepago, Ujú. pero increíblemente también de la modalidad pospago, que supuestamente implica la firma de un contrato obligándose a hacer un pago mensual. Entonces, un usuario simplemente toma esta línea, la puede utilizar, incluso podría estar pagando, si es que quiere mantener en el tiempo, la cuota mensual de un chip, de una línea postpago y seguir utilizando un chip a nombre de otra persona que ni siquiera sabe que tiene una línea distinta a la que suele utilizar. Entonces, todo eso nuevamente es sumamente riesgoso y genera problemas, riesgos muy graves a la ciudadanía, a las familias del Perú. Y por eso pensamos que esta forma de comercialización no es responsable. Las empresas tienen que ser responsables por lo que hagan sus distribuidores, por las líneas que se comercializan de sus empresas respectivas. Y es por eso que seguimos haciendo llamadas a las empresas y seguimos ahora reiniciando la fiscalización, la imposición de medidas cautelares y las respectivas sanciones que, como ustedes bien han dicho, han excedido ya entre el 2020 y 2021 más de 7 millones de soles. Sin embargo, estas medidas sancionadoras parece que no son suficientes. Y parece, no les hace medida suficiente a las empresas. ¿Pero ¿no? pagan sus multas? A ver, el tema del pago de las multas se da en la medida que las empresas decidan efectivamente pagarlas en sede administrativa, porque las empresas tienen además el derecho de poderse ir al Poder Judicial e impugnar la multa del Poder Judicial, con lo cual se alarga el plazo del pago de las multas. Entonces, Dentro de todas recurren a estas instancias judiciales o hay algunas que sí asuman. Normalmente recurren a las instancias judiciales, particularmente en estos casos porque ellas están, nuevamente, como hemos dicho, ¿no? recurriendo al Indecopi o a otras entidades, ¿no? para tratar de evitar cumplir las sanciones del OCITEL, lo cual es importante entender. El OCITEL todavía tiene topes sancionadores muy bajos, los más bajos del entorno regulador, y eso también tiene que ser modificado para poder tener mayor capacidad de persuasión de las empresas. Una pregunta muy chiquita, señor Muente. Mencionaba que a veces las sanciones son insuficientes. En este caso, ¿cuáles son esas otras propuestas en cuanto a sanciones, ¿no? que podría plantear OCIPTEL? Bueno, nuestro tope de sanción es de 350 UITs. ¿Ya? Nosotros consideramos que debería mínimamente duplicarse, si no triplicarse, ¿no? para que exista una mayor capacidad de evaluación de las empresas y ellas hacen su propio análisis de riesgo-beneficio. Si el riesgo que tienen es como máximo 350 UITs, pero el beneficio que obtienen con una práctica que el OCITEL prohíbe es mayor, obviamente van a preferir seguir haciendo estas prácticas. Y es por eso que necesitamos que nuestro Congreso también nos apoye y que eleve el rango de multas que tiene el OCITEL. Han presentado ustedes, ¿no? Esta iniciativa al Congreso de la República. ¿Se encuentra en alguna comisión o está para debate? Lo hemos planteado ante todas las distintas instancias a las cuales hemos sido invitados a poder declarar en el Congreso, la Comisión de Transportes y Comunicaciones, la Comisión de Defensa del Consumidor, organismos reguladores, pero hasta ahora no hemos visto ningún tipo de iniciativa formal para hacer caso a esta invocación que hacemos.
Bien, para quienes sintonizan el informativo por Radio Nacional, estamos conversando con Rafael Muente Schwartz, presidente ejecutivo del Organismo Supervisor de Inversión Privada de Telecomunicaciones, o CIPTEL. Respecto a esta protección que están tratando de brindar a los usuarios ahora con miras a este reto del 2022, ¿cuáles son las otras medidas o los otros frentes que están trabajando? Bueno, tenemos una serie de frentes y medidas que no necesariamente, por supuesto, son sancionadoras. Ujú. Hace poco, por ejemplo, hemos establecido la obligación de que las empresas tengan un aplicativo existente a disposición de los usuarios para poder realizar una serie de trámites. Por ejemplo, uno quiere darse de baja o modificar un plan o cambiar un trigo a un dúo o suspender el servicio o cambiar la dirección, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se puede hacer a través de los aplicativos que cada empresa tiene y que permiten que un usuario no tenga que estar llamando por teléfono, no tenga que estar haciendo colas y exponiéndose al contagio del coronavirus, etcétera, etcétera, y pueda realizar el trámite en su celular sin necesidad de estar sufriendo estas incomodidades para realizar un trámite. Esto es importante porque en verdad, si lo consideramos como tiene que ser, la ciudadanía y las empresas tienen que pasar al mundo digital para poder realizar sus trámites, ¿no? Y tenemos que evitar estar sufriendo en llamadas que no se contestan o haciendo colas incómodas al sol y que además generan riesgos de contagio, ¿no? Esta es una de las tantas medidas que los CIPTEL, por supuesto, ha emitido últimamente y por supuesto que seguimos trabajando en favor de los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones en ese sentido. Ujú. Quería insistir, señor Muente, con la iniciativa que han presentado en el Congreso de la República. ¿Han enviado algún documento, digamos, o algún proyecto que de pronto pueda ser debatido de manera legislativa? ¿Ha habido respuesta de parte de algún congresista que de pronto haya mostrado interés particular en este caso? No, más bien lo que ha sucedido en la Comisión de Defensa del Consumidor es que, como ya es público, en verdad hay una propuesta de la presidencia de esta comisión de seguir investigando a una serie de organismos reguladores, entre ellos el OCIPTEL, luego de que entre el 2020 y el 2021 hemos dado abundante información a una comisión investigadora del anterior Congreso, que además no concluyó que había encontrado ningún tipo de indicio de irregularidad que requiriera alguna acción particular. El Congreso muchas veces, por ser un ente político, ¿no? Prefiere, es mucho más fácil decir, vamos a investigar, vamos a buscar alguna irregularidad, en vez de acoger estos pedidos que estamos haciendo de, oye, apóyannos pues en estas situaciones en las cuales necesitamos más bien el apoyo del Congreso para poder ser más efectivos en nuestra función fiscalizadora y sancionadora. Uno de los puntos, uno de los principales motivos por los que las personas cambian de operadores, más allá de la señal o de repente las tarifas, es también el acceso que hay a las quejas, ¿no? El acceso por alguna avería, por algún reclamo que quieran hacer, y es muy difícil plantearlo y hacerle seguimiento. Desde OCIPTEL también se está previendo la implementación de un portal para hacer más accesible la solución de los reclamos. Justamente el aplicativo al cual he hecho referencia hace un momento permite realizar quejas, apelaciones, ¿no? Cuando existe alguna avería, algún desperfecto, algún problema que requiera que el usuario plantee un reclamo que tiene que ser, por supuesto, respondido por las empresas y eventualmente por el OCIPTEL si es que se presenta una apelación. ¿Qué pasa? Entonces, también Para quienes nos escuchan, por ejemplo, y quieren hacer este caso, quieren presentar un reclamo, o de repente en algún momento lo hicieron y dejaron de hacerle seguimiento, ¿cuáles son los caminos, señor Muente? A ver, si se plantea un reclamo tanto en la vía digital como en otras vías, como la telefónica o la presencial, el operador está obligado a responder ese reclamo, y si no lo hace dentro del plazo de 15 días hábiles, entonces, 30 días hábiles, entonces se tiene por aceptado el reclamo del usuario, ¿no? Y si la empresa no cumple con aceptar y e implementar aquello que implica este
silencio a favor del usuario, entonces puede apelar, ¿no?, al OCIPTEL, puede ir al OCIPTEL, plantear su queja y el OCIPTEL, por supuesto, tendrá que responder a favor del usuario en esos casos e imponer a la empresa que efectivamente le dé la razón al usuario en esos casos. Nosotros tenemos una línea que está constantemente dando asesoría, tratando de resolver los problemas de usuarios, que es el 1844. En el 1844 tenemos atención telefónica y asesoría en la gestión de los problemas que los usuarios tienen frente a las empresas operadoras. Señor Muente, quería hacerle una pregunta respecto a otro tema. Durante el 2021, digamos, se han emitido contratos en quechua, ¿no? Algunos contratos cortos por servicios de telecomunicaciones fijos y móviles. ¿Hay alguna novedad sobre este tema tan importante? Sí, hemos emitido, nosotros hemos establecido, y esas son otras medidas a favor de los usuarios que hemos emitido, los contratos cortos, ¿no? Contratos de 2 páginas. Recordemos que hemos en su momento observado que habían hasta 13 páginas en los contratos de los usuarios. Esto lo hemos convertido en un contrato sencillo que las empresas tienen que utilizar en todos los casos, y estos contratos también están en quechua, próximamente en Aymara, en Asháninca y en otras lenguas originarias del Perú. Y efectivamente ya se han registrado miles de contrataciones en este idioma oficial, que también es el quechua en nuestro país. Claro que sí, muy importante. Entonces agradecemos a Rafael Muente Schwartz, presidente ejecutivo de OCIPTEL, por habernos acompañado esta mañana y habernos brindado estos importantes aportes aquí en el informativo de Radio Nacional. Muy amable, señor Muente. Gracias, buenos días. Muchísimas gracias, buenos días a todos. Muy amable como siempre, muy bien. Muchas gracias. 7 de la mañana con 17 minutos.